para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la inspiración y revelación. La inspiración fue expresada por palabras humanas. O sea que hay una combinación de lo sobrenatural y lo natural. El agente divino y el agente humano. Dios infundió su voluntad, su mente, en la mente y en la voluntad de los profetas y de los apóstoles. La palabra de Dios no es palabra de hombre. Si hubiera sido solamente palabra de hombre, fuera palabra muerta. El doctor Francisco Lacueva dice que si fuera solo palabra de los hombres, fuera un juego voraz, como dice el apóstol Santiago, que la lengua es un miembro pequeño pero que enciende toda la rueda del mundo, y salen bendiciones y salen maldiciones. Pero la escritura es la palabra de Dios expresada con palabras humanas. El Dios perfecto en el hombre imperfecto. El Dios santo en el hombre pecador. La palabra de Dios no es palabra muerta. Dice Hebreos 4:12 que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tenemos 3 puntos importantes: el significado de inspiración y revelación. La palabra inspiración en este versículo de 2 Timoteo 3:16 significa respirar con fuerza, en comparación a otros pasajes que significa respirar suave. Dios respiró fuerte sobre los hombres, de manera que la escritura es la respiración de Dios, en que Dios respira y respiró a los hombres, profetas y apóstoles, y los preparó para llevar la verdad iluminadora. El segundo punto significa revelación, descubrir. Descubrir es lo que Dios nos da a conocer, que de otra manera no lo conociéramos. Dios se nos manifestó a sí mismo. Los profetas y los apóstoles, ellos no descubrieron a Dios, sino que Dios se nos dio a conocer a través de los profetas y los apóstoles. En tercer lugar, ya vamos por el tercer punto. La revelación significa soplar, aliento
de Dios. De manera que la Biblia es soplada. Soplada. Como cuando Dios creó a la primer pareja. Dice que sopló y Adán vino a ser un ser viviente. Sopló aliento. La palabra es viva. Es el aliento del Espíritu de Cristo, del Omnipotente, el Espíritu Santo. Sopló en los hombres, profetas y apóstoles, y fueron movidos interiormente y llevados a hablar y a escribir como una embarcación que va siendo soplada por el viento. Los tripulantes pueden moverse de un extremo al otro libremente, sin perder el destino que al principio se habían marcado. Dios es el que construye la historia en el mundo. ¿Pero qué historia? La historia de la salvación. Dios tomó a los hombres en sus manos como un objeto, llevándolos hacia un objetivo, esto es la salvación. Los orientó, los vigiló y fueron llevados como con un peso hacia una objetividad. Como dije anteriormente, que Dios movió en lo interior. Dios calificó a estos hombres y no sabemos cómo lo hizo, pero Dios los movió y los llevó. Ellos escribieron, pero muchas veces no sabían lo que escribían. No sabían lo que escribían. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pedro que ellos no entendían. Y para poder entender la revelación que ellos recibieron y escribieron, tenían que indagarse y leer otros escritos de los profetas o de los otros apóstoles. En caso, Pedro leyó los escritos de Pablo. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Para poder entender la revelación que él había recibido. Qué interesante. Los apóstoles y los profetas estuvieron cerca de Dios. Y eran hombres igual a nosotros. Hombres imperfectos. Hombres débiles. Pero que ellos necesitaban a cada momento, en cada día, estarse llenando y llenando y llenando de la gracia. Y cuando recibieron la revelación, algunos de ellos tuvieron miedo. Daniel capítulo 8, versículo 27. Dice que Daniel se llenó de espanto, de asombro,
Mientras que Jonás, cuando recibió la revelación, le dio miedo. Le dio miedo y salió huyendo. Cambió la ruta. Era hacia Nínive. Y cogió hacia Tarso. Fue donde Dios preparó un pez y lo tragó. Y estuvo 3 días y 3 noches. Y el pez salió a la costa y allí lo vomitó para cumplir con el mandato de Dios. Mientras que Juan, en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice que él estaba en el Espíritu. Es decir, que la revelación no está limitada solamente al cuerpo, sino al espíritu humano, que es el atributo del hombre y de la mujer, que mira, oye y ama. Y dice que cuando él recibe la revelación, él cayó como muerto. Una similitud, como muerto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. El apóstol San Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, subió hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables, difíciles de comprender. Hermanos, mientras que Habacuc, capítulo 1, capítulo 2, tuvo altercado en contra de Dios y le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a contestar mi oración? Juan, el discípulo amado, como no entendía la revelación, lloró. Apocalipsis capítulo 5, versículo 4. Nadie podía leer el libro ni entenderlo. Y entonces dice que él lloró. La revelación, hay una combinación. El agente humano y el agente divino. La voluntad humana, la voluntad de Dios. Una combinación, así como el verbo, o sea, la palabra, se hizo hombre, se hizo carne. Por la obra y la gracia del Espíritu Santo, en el vientre de María. Es lo que se le llama la unidad espostática a una persona con dos naturalezas, que solamente en Cristo, solamente Cristo la tuvo, divina y humana. De la misma manera, la palabra, la revelación especial, que es Cristo mismo, fue ese tesoro puesto en vasijas de barro. Según la Corintios capítulo 4, versículo 7. Fue puesto en vasijas de barro, en hombres vulnerables, en hombres débiles, en hombres imperfectos. Encontramos en la Escritura muchas formas en las cuales Dios nos ha traído la revelación. En el libro de Hebreos,
capítulo 1, versículo 1. Dice que Dios en otros tiempos les habló a los padres, a los profetas, a través de sueños, a través de revelación. Pero en estos finales tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Muchas formas. Dice el doctor Francisco La Cueva que hay un contraste en las diferentes formas en la palabra plural, pero que todo se une en uniforme, de una manera uniforme, se une y hay una continuidad. No es que Dios dice puso en cadena a los hombres, profetas, apóstoles, sino de que a través de las generaciones ellos vinieron recibiendo la revelación en diferentes lugares, diferentes culturas, con diferentes estilos, educación, voluntad, integridad, talentos, caracteres diferentes, pero toda la escritura es una uniformidad y una continuidad y unidad. La Biblia no es entonces una colección de libros de 66 libros, sino que es un solo libro, donde hay un solo autor, aunque hubiera muchos escritores, pero un solo autor, y este autor es Dios. Fue escrita aproximadamente en 1600 años por 40 hombres, aproximadamente, no sé dónde es más, eran más, en diferentes situaciones, persecuciones, de guerras, reyes como David, Salomón, campesino como Amós, era un campesino, pescadores como Pedro, Santiago y Juan, doctor, Lucas, erudito como Saulo. Ahí tenemos diferentes hombres, pero sin embargo en la Biblia hay una continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Diferentes formas. Encontré que existen 14 formas de revelación, pero no pude tenerlas iguales. Tenemos primero el Urim y Tumim, que significa luces y perfecciones. En el libro de Números capítulo 27 versículo 21. Números capítulo 27 versículo 21. La nube. Número 27, 21. La nube. Número capítulo 12 versículo 5. Es la teofanía. Nube de fuego. En Números 12 versículo 5. Tenemos también la revelación a través de sueños. Génesis 28 versículo 2. Génesis capítulo 28 versículo 2. Tenemos a través de la creación. Salmo 19 versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Tenemos también la revelación a través de palabra audible. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 4, Dios le habló a Samuel
Palabras audibles, una forma. Primera de Samuel. Capítulo 3, versículo 4. Y tenemos también a través de símbolos. A través de símbolos. En Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. A través de símbolos. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 32. Zacarías, capítulo 4, todo el capítulo. Tenemos también la revelación a través de la providencia. Mateo 5:45. Dios derrama su lluvia entre buenos y malos. Mateo 5:45. La revelación final es Jesucristo. Final y grande. La última palabra. Pero tenemos otras revelaciones. A lo que se le llama un éxtasis. Y está en Hechos 10:10. Visión. A través de visión. Entonces, muchas formas. Tenemos también que Dios le habló a Balaam a través de la burra. Es otra forma, hermanos, donde Dios le habla a Balaam. Está en Números 22, versículo 28. Dios abrió la boca del asno y le habló a Balaam. Porque el ángel estaba en el callejón angosto. Pero él le pegaba al asno. Le pegaba. 3 veces le pegó. Y si tuviera una espada, te mataran. Y entonces fue donde el asna. Dios abrió la boca del animal y le habló. Te he servido mucho, le dice. Estás maltratando. Estás golpeando. Y tenemos en la Biblia palabras a través de la boca de Satanás. Estoy en Mateo capítulo 4, donde le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Donde le dijo: si eres hijo de Dios, súbete hasta el penáculo, la parte más alta del templo. Donde le dijo: todo te daré si postrado me adoras. Fue donde Jesús le dice: vete, Satanás, al Señor solo servirás y a Él solo adorarás. Muchas formas de revelación. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Tenemos forma, estilo y composición. De locutor al interlocutor. Jehová le dijo a Moisés: tú serás Dios para el faraón y tu hermano será tu profeta. Y estas palabras que yo te digo se las vas a transmitir a Aarón, y Aarón se las va a transmitir al faraón. Hay una composición de estilo, de forma, del locutor a el interlocutor. Formas. Dios usó diferentes formas, pero no anuló la cultura, la voluntad, la integridad, la educación, los talentos, los caracteres, el libre albedrío. No lo anuló. Dice la Escritura que la profecía está sujeta
al espíritu de los profetas. Significa que no anula la voluntad. También podemos ver que Dios en la revelación no encubrió los errores de los patriarcas, sino que más bien los saca a luz. Noé tuvo un desorden después del diluvio, se emborrachó y quedó sin ropa, desnudo. Abraham tampoco, la revelación encubre la mentira de Abraham. El fracaso del rey sabio Salomón no lo encubre. El pecado de David y el asesinato y adulterio tampoco lo encubre. El carácter impaciente y violento de Moisés, de Santiago, de Juan y de Pedro tampoco lo encubre. La Biblia no tiene errores, pero tampoco encubre los errores de los hombres. Hermanos, vamos a la autoridad de la escritura profética y el testimonio de Jesucristo. Jesucristo sabía bien y él conocía perfectamente que la palabra profética del Antiguo Testamento lo señalaba a él como el Cordero Pascual. San Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios de toros, de machos cabríos, de paloma, en el Antiguo Testamento era una prefigura de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús vino con un propósito, y es para librarnos de la condenación eterna, para librarnos de la insatisfacción por causa del pecado, de la esclavitud del pecado. Él vino para salvarnos. Y la escritura en el Antiguo Testamento está llena de testimonio de que Jesús es el Salvador. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 34 y 35, nos dice que aún los demonios daban testimonio de Jesús, pero que Jesús no los dejaba hablar, los callaba. Y ellos decían: tú eres el santo, eres el Hijo de Dios, cállense. Jesús los callaba porque no quería que la gente se diera cuenta. Él sabía perfectamente que él era el Mesías, pero no quería que la gente se diera cuenta. ¿Qué iban a decir la gente? Lo iban a interpretar mal. Iban a decir que él estaba confabulado con los demonios. Ya lo habían confundido. Mateo capítulo 12 versículo 24. Le dijeron a Jesús que él echaba fuera a los demonios a través de Belcebú. Jesús les dice: si yo echara a los demonios a través de Belcebú, eso significa que el reino de Satanás ya está dividido. Y tengan ustedes cuidado, les dice, porque yo echo fuera a los demonios a través del Espíritu Santo. Y el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Para qué él quería ese testimonio? Él no quería el testimonio de los demonios, porque Jesús tenía el mejor testimonio. Es el testimonio del Padre. Mateo capítulo 3 versículo 17. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Tenía el mejor
mejor testimonio. Rosendo le agregó a una clase diciéndome que Jesús no era populista, Jesús no era caudillista, Él no estaba buscando que la gente le siguiera para fundar un reino en la tierra, sino que Él vino a fundar el reino espiritual. Y después vendrá por segunda vez y va a fundar el reino milenial. Pero en su primer venida, Él vino a fundar el reino espiritual, que es el gobierno de Dios en cada uno de los que se convierten, de los que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Hermanos, encontramos ahí que los demonios tenían entendimiento, y mejor entendimiento que los seres humanos en cuanto al Mesías. Me puse a pensar por qué entendían. Pero es que ellos conocían a Jesús, porque antes eran santos ángeles, y Dios no creó demonios, Dios no creó a Satanás, creó ángeles. Pero se rebelaron en contra de Dios. Y Él dice: tú eres el santo, el Hijo de Dios. Jesús los callaba. Tenían mejor entendimiento que los hombres, porque en Cristo entregó su vida. E iban a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y Jesús los confronta en San Juan 5, versículo 39. Ellos tenían la mente velada, como que tenían una venda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, les dice el Señor. Ellos leían la Biblia, eran buenos lectores. Jesús los anima, pero los anima a que escudriñen. Solo la leían, pero no la escudriñaban. No había un discernimiento, una interpretación de la Escritura. El apóstol San Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él le son locura. Porque la Escritura se entiende, se discierne espiritualmente. No podemos y no debemos apartar la Biblia de la iluminación del Espíritu Santo. Si nosotros no le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos ilumine, no puede haber una buena interpretación de la Escritura, porque el Espíritu Santo es el actor y es el revelador de la Escritura. El pueblo judío, Cristo estaba en medio de ellos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan 1:1. La palabra habitó significa se tabernaculizó. Emanuel, Dios con los hombres. Pero no lo conocían. Ellos miraban los milagros, pero no creían. Cuando Simeón, María llegó a presentar al niño, cuando lo tenía en su brazo, dice: ahora sí puedo morir tranquilo, porque mis ojos han visto la salvación de mi pueblo. En el niño él miró la salvación de su pueblo. Pero ¿cuántos miraron al niño? Y no miraron nada. Miraron al hombre crecido, adulto, haciendo milagros, convirtiendo las aguas en vino, y anduvo sobre la superficie de las aguas del mar. Le dio de comer a 4,000, a 5,000, pero no
miraron la salvación de su pueblo en el Mesías prometido. Que estas son unas señales del Mesías, y todavía le pedían señales. Las señales que le voy a dar, les dice Jesús, es la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Hermanos, en el libro de San Juan 10, versículos 33 y 34, la gente le decía a Jesús: ¿hasta cuándo vas a seguir turbando nuestra alma? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, dinos. Pero ¿cuántas veces yo les he dicho? Pero no creen. Si no lo creen por mis palabras, les digo Jesús, créanlo por los milagros. Porque los milagros yo los hago en el nombre de mi Padre. Y yo y mi Padre somos uno. No creí. Tenían los ojos vendas. Eran sordos, eran ciegos espiritualmente hablando. Su mente estaba velada. Mientras que el rebaño pequeño, los discípulos, tenían la iluminación del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 10, versículo 26, San Juan 10, 26, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los discípulos, las ovejas de Cristo, no escucharon cualquier voz, ni cualquier sonido, ni cualquier silbido, sino que escucharon la voz del buen pastor, porque los ojos espirituales los tenían abiertos. Amén. Y por eso Pedro le dijo: y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras que el pueblo tenía diferentes opiniones, porque no entendían, no creían. Hermanos, Jesús quisieron apedrearle en ese capítulo 10, versículo 36, y él le responde, porque él se llamaba Hijo de Dios. Por eso te vamos a apedrearle, por los milagros que existen, no. Pero él les dice: bueno, ¿ha leído usted en el Antiguo Testamento que dice que los hombres dioses sois? Ya lo leímos en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Que Jehová le dice a Moisés: serás el Dios del faraón. Si a ellos se le llamó dioses, porque habían recibido una comitiva, una comisión de llevar el mensaje, ¿cuánto más a mí, que soy el Hijo de Dios? Que mi misión es venir a salvar lo que se ha perdido. Que vine para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuánto más a mí? Les dice el Señor. La Escritura no puede ser quebrantada. Toda la totalidad y la unidad de la Escritura del Antiguo Testamento no puede ser quebrantada, porque toda ella me señala a mí como el Salvador. Jesús habla de la autoridad de la Escritura, no de la autoridad que emanaba de las opiniones, de los mitos y las tradiciones de los hombres, que habían hecho a un lado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, que habían hecho a un lado la verdadera adoración por la adoración falsa. Cristo coloca por encima de cada persona y por encima de él la autoridad de su palabra, la Sagrada Escritura. Y en Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús habla de la consistencia permanente de la autoridad
profético. Y él dice, ni una tilde, ni una jota pasará que no sea cumplida. Y todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre.